En este video vamos a hablar sobre el método de integración por partes. Para comenzar, recordemos cómo se calcula la derivada del producto de dos funciones. Si f y g son funciones derivables, entonces la derivada de f por g es igual a la derivada de f por g más f por la derivada de g. Si integramos a ambos miembros de esta igualdad, nos queda que la integral de la derivada de f por g diferencial x es igual a la integral de la derivada de f por g más f por la derivada de g diferencial x. Notemos que esta integral que tenemos acá a la izquierda es igual a f de x por g de x más c, usando la definición de integral indefinida, y lo que tenemos acá en el lado derecho lo podemos escribir como la suma de las integrales. Con lo cual, esta ecuación se transforma en la siguiente igualdad. F de x por g de x más c es igual a la integral de la derivada de f por g diferencial x más la integral de f por la derivada de g diferencial x. Ahora bien, si pasamos restando este primer término, esta primera integral que tenemos acá a la derecha, a la izquierda, como esta integral involucra una constante de integración, podemos olvidarnos de esta constante c que tenemos acá y entonces escribir la siguiente igualdad. F de x por g de x menos la integral de la derivada de f por g diferencial x es igual a la integral de f por la derivada de g diferencial x. Este cálculo que acabamos de realizar nos permite definir el siguiente método de integración que llamamos método de integración por partes. Este método lo que nos dice es que la integral de f por la derivada de g es igual a f por g menos la integral de la derivada de f por g diferencial x. En conclusión, lo que vamos a querer calcular son integrales que tienen esta pinta. Es decir, vamos a querer conocer la integral de una función que se pueda escribir como una función f por la derivada de alguna función g. En este caso, el método de integración por partes nos dice que esta integral va a ser igual a lo siguiente, a f por g menos esta integral que tenemos acá. Algunas observaciones sobre este método son las siguientes. Dada la función f, para poder escribir lo que tenemos acá en el lado derecho, necesitamos conocer la derivada de f. Dada la derivada de la función g, vamos a necesitar conocer quién es la función g. Y además, tenemos que poder resolver esta integral que nos aparece acá a la derecha. Bien, vamos a ver un par de ejemplos para ilustrar de qué manera se puede usar este método de integración. Comencemos con el primer ejemplo. Queremos calcular la integral de x por el seno de x, diferencial x. Bien, primero notemos que esta integral no se puede calcular a ojo o a mano usando las integrales elementales que conocemos. Con lo cual necesitamos aplicar algún método, y en este caso en particular va a ser el método de integración por partes. Bien, ¿qué es lo que nos dice este método? Bueno, si a la función x por seno de x la podemos pensar como el producto de una función f y la derivada de una función g, entonces la integral de f por la derivada de g va a ser igual a esto que tenemos acá. Entonces el primer paso es definir quiénes van a ser f y la derivada de g. Entonces vamos a tomar, en este caso, f de x igual a x y la derivada de g como seno de x. Muy bien, con esta elección nos queda que la derivada de f va a ser igual a 1 y la función g la podemos calcular como la integral de la función g', que en este caso es el seno de x. Ahora bien, la integral del seno de x diferencial x es igual a menos el coseno de x, más alguna constante de integración. Pero en este caso, como lo que nos interesa es alguna función g, que cuando la derivemos nos dé seno de x, podemos elegir la constante que más nos guste,
y por lo tanto voy a elegir la constante igual a 0 para que las cuentas sean más sencillas. Bien, notemos que esta función g, cuando la derivamos, nos tiene que dar seno de x. Y efectivamente, al derivar menos coseno de x, nos queda seno de x. Muy bien, con esta elección, entonces nos va a quedar, aplicando el método de integración por partes, la integral de x por el seno de x diferencial x tiene que ser igual a f por g, que en este caso es x por menos el coseno de x, menos la integral de la derivada de f por g. En este caso la derivada de f es 1 y g es menos el coseno de x. Esto nos queda igual a menos x por el coseno de x, y ahora en el siguiente paso lo que voy a hacer es este signo menos, sacarlo afuera de la integral, y con este menos se va a transformar en un más, con lo cual nos va a quedar la integral del coseno de x diferencial x. Entonces tenemos menos x por coseno de x, y la integral del coseno de x es igual a la función seno de x más la constante de integración c. Entonces, finalmente como resultado nos queda que la integral de x por el seno de x diferencial x es igual a esto que obtuvimos acá. Menos x coseno de x más seno de x más c. Bien, notemos que en este ejemplo, al comenzar, dijimos que teníamos que definir y elegir quién iba a jugar el papel de f y quién iba a jugar el papel de la derivada de g. Y elegimos f de x igual a x y la derivada de g de x igual a seno de x. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si elegíamos al revés? Es decir, ¿qué hubiese pasado si elegíamos como f de x al seno de x y como la derivada de g a la función x? Bueno, en este caso, notemos que la derivada de f ahora va a ser el coseno de x, y la función g tiene que ser la integral de x diferencial x, con lo cual la función g va a ser x cuadrado sobre 2. Recordemos que estoy eligiendo acá la constante de integración igual a 0. Bien, entonces con esta elección, al aplicar el método de integración por partes, nos va a quedar que la integral de x por el seno de x, diferencial x, es igual a f por g, es decir, seno de x por x cuadrado sobre 2, menos la integral de la derivada de f por g, es decir, la integral del coseno de x por x cuadrado sobre 2 diferencial x. Bien, ahora lo que deberíamos hacer es resolver esta integral que tenemos acá a la derecha. Pero el problema es que esta integral es tan difícil de calcular como esta integral que tenemos acá. Es decir, a ojo no podemos darnos cuenta fácilmente cuál va a ser la integral de esta función. Con lo cual, haber elegido f y la derivada de g de esta manera no resulta conveniente para calcular la integral de x por el seno de x. ¿Por qué? Porque si bien esta igualdad que obtenemos acá es cierta, esta integral es difícil de calcular. Entonces, la moraleja de esto es que cuando queremos aplicar el método de integración por partes, tenemos la libertad de elegir f y la derivada de g como más nos guste. El problema es que a veces una de las dos elecciones resulta mejor que la otra, como vimos en este ejemplo. Bien, pasemos ahora a un segundo ejemplo, que es calcular la integral de x cuadrado por e a la x diferencial x. Bien, de nuevo esta integral no se calcula a mano de manera sencilla, no es una integral de las elementales, entonces vamos a tratar de aplicar partes. Vamos a elegir como f a la función x cuadrado y como la derivada de g a la función e a la x. Entonces, en este caso, notemos que la derivada de f va a ser igual a 2x y la función g va a ser igual a la integral de e a la x diferencial x, que es igual a e a la x. Bien, entonces con esta elección nos queda que la integral de x cuadrado por e a la x es igual a f por g, que es x cuadrado por e a la x, menos la integral de la derivada de f, que es 2x, por g,
que es e a la x diferencial x. Ahora bien, en el siguiente paso lo que voy a hacer es sacar este 2 que tenemos acá afuera de la integral. Entonces nos va a quedar algo de esta forma. Ahora bien, lo que tendríamos que hacer para terminar es calcular esta integral que aparece acá a la derecha. Como vemos, a simple vista no resulta fácil de decir cuál va a ser la integral de x por e a la x. Porque esta integral que aparece acá es del estilo de esta integral que tenemos acá. Es decir, tenemos un polinomio multiplicado por una función exponencial. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es, para resolver esta integral, voy a volver a aplicar el método de integración por partes. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien, lo que vamos a hacer es elegir f y la derivada de g como hicimos la primera vez. Es decir, la derivada de g va a ser de vuelta la función exponencial. Entonces tomamos f de x igual a x, la derivada de g igual a e a la x. Con esta elección nos queda que la derivada de f es igual a 1 y la función g de x es igual a e a la x. Entonces, usando partes, la integral de x por e a la x va a ser igual a x por e a la x, es decir, f por g, menos la integral de la derivada de f por g, es decir, la integral de 1 por e a la x. Esto va a ser igual a x por e a la x menos la integral de e a la x. Y recordemos que la integral de e a la x es, de nuevo, la función e a la x más la constante de integración. Por eso nos queda esto que tenemos acá. Bueno, entonces, finalmente, repasando lo que nos quedó, tenemos lo siguiente. Comenzamos queriendo calcular esto, la integral de x cuadrado por e a la x diferencial x. Aplicamos el método de integración por partes una vez. Entonces nos aparecía esta integral que tenemos acá en rosa más clarito. Para calcular esta integral dijimos, ok, apliquemos de nuevo el método de integración por partes. Entonces, esto que tenemos acá en rosa se transforma en esto que tenemos acá adentro del paréntesis. Y lo que tenemos adentro del paréntesis, después del cálculo que hicimos arriba, es igual a esto que tenemos acá. Luego, si distribuimos ese 2 que tenemos multiplicando en el paréntesis, nos queda algo de esta pinta. ¿Sí? Y finalmente, entonces nos queda que la integral de x cuadrado por e a la x diferencial x es igual a e a la x por x cuadrado más 2x menos 2 más la constante de integración. En este último paso lo que hice fue sacar factor común e a la x en esta suma. Bien, como un tercer ejemplo, queremos calcular la integral de la raíz de x por el logaritmo de x diferencial x. Comencemos notando que raíz de x por el logaritmo de x se puede escribir como x a la 1/2 logaritmo de x. Bien, ahora, si tomamos como f de x a la función logaritmo de x y como derivada de g la función x a la 1/2, nos queda que la derivada de f va a ser 1 sobre x y que la función g de x va a ser la integral de x a la 1/2 diferencial x, con lo cual, calculando la integral de esta función, nos queda que g es igual a 2/3 por x a la 3/2. Con esta elección nos queda que la integral de x a la 1/2 por el logaritmo de x es igual al logaritmo de x 2/3 x a la 3/2 menos la integral de 1 sobre x por 2/3 x a la 3/2, diferencial x. Reordenando un poco lo que acabamos de escribir, nos queda 2/3 x a la 3/2 logaritmo de x, y en el segundo paso lo que hice fue sacar el 2/3 afuera de la integral. Ahora bien, este cociente que tenemos acá de potencias de igual base, lo podemos escribir de la siguiente manera, como x a la 3/2 menos 1, y entonces nos queda por calcular la integral de esta función x a la 1/2, que es la que acabamos de calcular recientemente. Con lo cual nos queda finalmente 2/3 x a la 3/2 logaritmo de x menos 2/3
por 2 tercios x a la 3 medio, que va a ser la integral de esta función, más la constante de integración. Finalmente, calculamos la integral que queríamos. La integral de raíz de x logaritmo de x diferencial x es igual a 2 tercios x a la 3 medios por logaritmo de x menos 2 tercios más c.